Hola, soy Stuart Flores y esta es mi novela Preludio a los delirios de un joven pianista sin cabeza y voy a leerles un extracto. Una novela es un crimen y un crimen es una novela. Esto lo entiende Bogdan sin haber llevado a cabo ninguna de las dos tareas. Tan solo se dedica a delinear una trama y perfeccionarla durante las noches mientras fuma en la azotea. Es necesario repasar con insistencia cada detalle, afinarlo, darle brillo, acariciarlo con la yema de los dedos para probar su filosa verosimilitud, atar cada pedazo de narración al gran relato del delito, observar la historia en movimiento para descubrir alguna incoherencia, no dejar nada al azar. Esto es ser un mal novelista y puede meterlo a uno en apuros. Debe cuidar el tono, controlar la atmósfera, anticipar los inconvenientes. Los crímenes de hoy, afirma Bogdan, son como las malas novelas, y las buenas novelas son siempre crímenes impecables. Pero lo suyo es preámbulo, evaluación, boceto, potencia. Hay buenas novelas que aún no se han escrito porque el sujeto invocado para ejecutarlas es un ser colmado de intenciones. Y de la misma forma, muchos homicidios crueles y limpios no se realizan porque la mente maestra no convierte nunca sus planes en actos, tanto en los hombres que temen trenzar algunas frases y en los que conviven con el odio sin atreverse a perforar un cráneo, se podría asegurar que existe la misma consistente cobardía. Asesinato y escritura son actos que se concretan con mano firme, y a ellos, a los falsos escritores y asesinos, las manos les fueron inútiles porque les temblaban, y no los condujeron nunca a la ejecución, a la conversión del abstracto en hecho tangible, un libro y un muerto. Bogdan transita aún en ese limbo de tentación y titubeo, camina en círculos, Gotiki en el bolsillo, las olas del negro mar en sus oídos, Jars en la cabeza, Jars dentro de su cabeza todo el tiempo, dando pasos cortos alrededor de su maltrecho cuerpo atado a una silla, como hizo hace tantos años. No recuerda cuándo volvió a pensar en Joseph Jars con insistencia. Creyó que era un asunto olvidado, como cuando retiramos de nuestra memoria los recuerdos que nos duelen o avergüenzan, y los introducimos en un cuarto oscuro destinado a confinar los horrores con los que no deberíamos convivir. No tienen ninguna utilidad y sin embargo los conservamos allí. Quizá la única certeza que tenemos es que, llegada la vejez y almacenados todos esos recuerdos, abrimos la boca y nos tragamos la llave de aquella negra habitación. Amigos y amigas que leen por gusto, estamos en la librería Comunitas, aquí en la avenida 2 de Mayo, cuadra 15 de San Isidro, espacio al que agradezco mucho la hospitalidad para tener esta conversación con Stuart Flores, escritora que están viendo y que nos ha leído el fragmento que yo elegí de su segunda novela, de título largo como el anterior libro de cuentos, ¿no? Preludio a los delirios de un joven pianista sin cabeza. Lo estoy leyendo viendo la portada porque no me lo memorizo, pero creo que quizás lo más significativo es la obra misma. Y pienso que esta es una gran novela, se lo dije antes de grabar a Stuart, pero también, claro, cuando te dice ya, ¿por qué es una gran novela? Porque creo que al lector, al que lee por gusto, pero también al que lee buscando preguntas, interrogantes o confrontaciones, esta novela lo hace en la medida de que son varios libros en uno. Y son varias voces, varias narraciones, pero la gran pregunta es, ¿quién cuenta o qué es un escritor que aparece ahí en el libro? Bueno, hay tantas interrogantes más, pero te doy la bienvenida, Stuart. Muchas gracias por estar aquí y nuevamente muy agradecido de tener esa charla contigo. Sí, gracias a ti, Jaime, por este espacio, ¿no? Para reencontrarnos nuevamente. Sí, y como te decía, hay muchas preguntas que asaltan al lector cuando lee tu novela. Y yo quiero empezar, a propósito de este fragmento que has leído, preguntándote, ¿no? Hay esta comparación, este símil, ¿no? El crimen como la escritura de una novela, por lo planificado y por el intento. Hay muchos que tienen el deseo de, en este caso, siguiendo la línea de novela, de cometer un crimen o de escribir una novela, pero algo pasa.
este símil, ¿no? Una novela como un crimen, por lo del detalle, por la creación de una atmósfera, que es algo que tú vienes haciendo desde tus propios cuentos. Esta planificación, ¿qué tanto tiene, qué tanto no de espontaneidad? Eh, bueno, en mi caso tiene un punto medio, es decir, yo planifico e improviso, ¿no? Eh, digamos que dentro de una franja en la que partiríamos de una improvisación total a una planificación total, yo estoy en el área del medio, ¿no? Es decir, no improviso todo, pero tampoco planifico todo. Me gusta que la novela me vaya conduciendo a ciertos lugares y me gusta también más o menos tener un poco en claro, no totalmente en claro, saber qué lugares son esos, ¿no? Igual uno cuando va escribiendo va descubriendo eh, nuevos paisajes, ¿no? Llamémoslo así, ¿no? Nuevas imágenes, ¿no? Eso quizás es lo más interesante de escribir, en general de escribir, que uno imagina más o menos que va a escribir sobre algo o va a plantear ciertas imágenes y al final son otras las que se plasman sobre el papel, ¿no? Sin intención, yo omití mencionar que esta novela ha sido publicada por Dendro Ediciones, sello que dirige Frank Gutiérrez, a quien felicito otra vez por esta apuesta, ¿no? Porque es quizás también la apuesta que es un editor independiente por una muy buena novela como es esta y que merece, pienso, una mayor recepción, que de hecho ya la ha tenido, ¿no? Pienso en las reseñas que se han hecho sobre tu libro, en el elogioso texto de contratapa de Luis Hernán Castañeda, pero creo que esta novela, si tuviera que remitirle a alguien que todavía no la lee, ¿con qué podría compararse, asemejarse? Pienso que es una novela metaliteraria, ¿no? O sea, en este año que ya está acabando, 2025, hay novelas como Mini Mosca, no la estoy comparando necesariamente, pero creo que por el proyecto en sí, ¿no? Como menciona Luis Hernán en el texto, ¿no? Esta apuesta de un proyecto, o sea, no solamente por la extensión de tu novela, más de 600 páginas, sino también por la construcción misma, ¿no? ¿Qué reflexión tienes tú sobre el abordaje de esa novela? Yo en el flyer que anuncia esta conversación decía, ¿acaso la mayor apuesta literaria de Stuart Flores, ¿no? Bueno, es una eh, con lo que decías que en realidad no es tanto una comparación. Bueno, hay un grupo de novelas eh, de este año que digamos que coinciden, tienen una coincidencia feliz, ¿no? Es decir, tanto la novela de Gustavo Faberón como la de Jeremías Gamboa participan dentro de un corpus de novelas que coinciden en muchas cosas, que son proyectos, digámoslo, ambiciosos, ¿no? Extensos. eh, y yo, digamos que modestamente me incluyo ahí porque, bueno, estoy, eh, participo, digamos que de manera un poco al margen quizá, pero yo pensaba en eso también, ¿no? Digamos que cada uno representa una generación distinta. Eh, Faberón es de una generación, digamos que eh, anterior, muy anterior a la mía. Luego vendría la de Gamboa y finalmente estaría Ujú. yo, eh, que represento a una generación distinta, pero igual ambas, bueno, las tres novelas comparten ciertas cosas y creo que quienes se interesan un poco sobre la literatura contemporánea en el Perú pueden encontrar en estas los intereses actuales de ciertos escritores, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo que mencionaba sobre el abordaje, ujú, es complicado explicarlo, pero a la vez simple, ¿no? Porque yo siempre he tenido la idea de que a cierta edad ya hay que hacer cosas un poco más serias, ¿no? Eh, no es por desestimar otros proyectos, ¿no? Pero
digamos que a cierta edad unas personas se plantean la idea de comprar una casa o comprar, no sé, o tener hijos, ¿no? Proyectos serios, ¿no? Y para mí un proyecto serio era tener una novela, no solo extensa, sino una novela que reflejara eh, eh, cómo me gusta a mí la literatura. A mí la literatura me gusta a un nivel altísimo de complejidad, ¿no? Es decir, yo como lector me impongo me gustan las novelas que me retan mucho, ¿no? Que me retan como lector, que me sacan de mi zona de confort. Y yo quería justamente escribir una novela de ese tipo, ¿no? Una novela que retara a los lectores porque la mayor falta de, no sé si llamarlo falta de respeto, pero siento que hay novelas eh, que anuncian demasiado o anuncian con luces de neón la historia en sí, ¿no? Y yo quería una novela que descolocara totalmente al lector, ¿no? Que lo instalara en una especie de viaje alucinógeno, ¿no? Sin que él supiera dónde está ni por qué, ¿no? Y ese era mi objetivo, ¿no? Al momento de abordar la novela en sí, yo tenía eso muy en mente, ¿no? Porque yo soy ese tipo de lector. A mí me gusta encontrarme en libros donde no sé dónde estoy y quiero perderme en esos libros. Y eso pasa, ahora me dirijo a quienes te están viendo y nos están escuchando, cuando uno lee tu novela, Stuart, ¿no? Porque inicialmente esta historia está enmarcada en un relato inicial, que es una imagen, una descripción, y luego empiezan los libros, ¿no? Son 5 libros, y la historia cierra también como inicia, ¿no? Como decía, pero ¿de qué va la historia? Acá está lo complejo, porque uno podría decir, claro, inicialmente el libro uno es la historia de una pareja, ¿no? Bogdan y Eleonora, que acaban de salir del cine y están reflexionando, Bogdan, del mundo que tenemos acá, si acaso existe uno abajo, y las cosas paralelas, incluso con una descripción gráfica que hacen. Y luego llega el momento en que Eleonora recuerda que tiene un tatarabuelo pianista, ¿no? Muy destacado, y ya uno podría ver qué más me puede decir. Claro que el lugar, definitivamente hablando del autoficcional o de la novela realista, no es ni en Lima ni en el Perú, acaso en un lugar que puede ser del centro de Europa. No se menciona el país, pero sí la ciudad, Urogenia, ¿no? Y la novela va complejizándose en la medida de que, claro, este Bogdan, que es un profesor universitario, tiene una relación y acá viene el marco político de la historia, hay una dictadura ahí y una pro- lucha contra, ¿no? Que busca confrontar a este gobierno. Y entonces aparecen ahí personajes, historias, y lo complejo está enmarcado en cómo se presenta la historia, porque no es un solo relato, son 5 libros, ya decía hace un rato, ¿no? 5 libros, entonces, ¿quién va contando? ¿Cómo se va armando? Entonces aquí hay un mix ahí eh, como de un guión de cine, un texto dramatúrgico con escenas y hasta poesía, fragmentos de diarios, por ejemplo, ¿no? Acá viene ya la gran costura, ¿no? De todo esto. Pero si tuviera que situar al lector o lectora que te está viendo, nos escucha, Stuart, diría que quizás el punto de partida o acaso esta fortaleza viene en la atmósfera en la que sitúas a los personajes, algo que te viene ya desde el cuento. Esta atmósfera que va creando este clima, que va llegando al punto también, que es uno de los temas que me interesan mucho, que es la situación mental de cada uno, ¿no? Y, y bueno, pero la gran pregunta, que puede ser muchas, mira tú cómo voy también hasta complejizando mi participación. ¿Cómo surgieron estas líneas narrativas que acabo de enlistar muy someramente, ¿no? Para otorgarle esta dimensión metaliteraria a tu novela. Ujú. Me gusta eso que mencionas de la gran costura, ¿no? Es como que creo que sintetiza mucho el trabajo de la novela en el sentido de que bueno, lo que traté de hacer es armar eh, muchas islas, ¿no? Y hacer una gran costura para unirlas a todas, ¿no?
Eh, sí, yo digamos que todo partió desde, se podría decir que todo partió desde una intención, aunque a veces nadie me cree cuando lo digo, pero todo partió porque yo quería contar una historia básicamente de desamor, ¿no? Que era, me planteó ese era el planteamiento inicial, ¿no? Una novela sobre desamor entre dos personajes que estuvieran cada uno su versión de algo, ¿no? Que me parece que el amor es como que es una especie de, o una relación amorosa es una especie de ejemplo de una guerra, ¿no? Siempre en una guerra hay versiones de la guerra y siempre en las historias de amor hay versiones de esa misma de una relación amorosa, sino eh, no sé, una persona, un chico, ¿no? Tiene su propia versión de cómo sucedieron las cosas, Mm. su pareja tiene su propia versión de cómo sucedieron las cosas y siempre son distintas, ¿no? Y he llegado a muchas conclusiones, ¿no? Una de ellas es que no existe una verdad, sino que la verdad la tiene quien mejor hace pasar eso como verdad, ¿no? Podría ser eso una de ellas, ¿no? Pero todo parte de esa intención inicial, que era contar una historia de desamor, y luego empieza a surgir, no sé cómo, no sé por qué, un marco político dentro de la novela que yo lo admití, eh, pese a que ese tipo de novela para mí está muy bien tratada por otros escritores, por la sociología, esos temas son temas de sociología. Yo admití ese tema y dije, bueno, vamos por un tema que no conozco, porque igual está pidiendo entrar, no voy a negarme a no escribir sobre algo que pide que lo escriba. Entonces ya admití ese tema y empezaron a surgir muchos personajes, muchas voces, y me costaba al principio darles un lugar, porque hay personajes que empecé a diseñar más o menos sin saber a dónde iban, pero luego los fui colocando porque hablan de una manera que es muy propia, ¿no? Es muy particular, ¿no? Hay un personaje que, dado que no he releído el libro, obviamente, pero hay, o sea, recientemente no lo he releído, pero hace poco conversando con alguien me dijo que le gustaba mucho la voz de Ciprián. Y yo reconozco que sí es una voz que es un personaje que habla en tercera persona, ¿no? Y se dirige hacia sí mismo, ¿no? Como un expresidente que tuvimos. Eh, y, y las cosas que cuenta también las cuenta, son cosas crueles las que él hace y las cuenta como cosas cotidianas, ¿no? Y eso me perturbaba al principio, ¿no? Pero luego entendía que era parte de la novela en sí. Qué difícil explicar algo que uno ha hecho, no sé si intuitivamente, pero claro, conscientemente en la corrección, por supuesto, pero el lector también, en este caso yo, también yo me pregunto, ¿no? ¿Qué hay que entender una novela? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es la actitud de un lector ante una novela, ¿no? Dejarse llevar por la historia, tener muchas interrogantes sobre lo que está leyendo, tratando de armar rompecabezas, quizá puede ser el ejercicio más estimulante para un lector. ¿Qué estoy leyendo? A ver cómo lo reconstruye esto que he leído. Y tiene que ver justo un tanto con el fragmento de la página 40 que voy a tomar el libro para leerlo y mencionarte también o preguntarte algo, ¿no? Porque se reflexiona mucho sobre quién cuenta, decías tú, ¿no? ¿Cuál es el relato? ¿Qué versión tenemos, ¿no? Eleonora ahí reflexiona, ¿no? El escritor, lo había dicho ella en la cafetería, se refiere a Eleonora, era el único ser que tenía la necesidad urgente de acercarse a los individuos mediante una escritura que los incomodara, o los estrujara, o los enardeciera, y que sólo así incómodos, estrujados o enardecidos los hombres serían capaces de ver. Pero aquella tarea no era tan simple, me dijo, porque para que eso sucediera, para que el milagro de que el escritor esparciera su lenguaje interno hacia miles o millones de seres, era necesario que él encontrara primero las palabras perfectas, las que uno no puede dejar de leer porque en su naturaleza habita una precisión inigualable, que genera una suerte de magnetismo, una exactitud que apacigua a los lectores y los hace sentir que la vida plena puede existir en los libros, y más específicamente en los libros que se escriben desde un mundo imperfecto. Hay esas reflexiones sobre la escritura, ¿no? Pero no es solo eso, ¿no? Está también el marco político, el que
el que tiene el poder tiene el relato también, ¿no? Estoy parafraseando no tan fidedignamente lo que se menciona ahí, ¿no? El escritor y sus efectos. Tú has decidido ambientar esta historia, decía, pues en un país cuyo nombre no sabemos, apenas la ciudad que es Urogenia, que, que es una apuesta también, imagino que también eso para no remitir algo muy reconocible, para tener la suficiente distancia de poder. Es más, está ambientada también en el siglo XX, ¿no? La máquina de escribir, ¿no es cierto? En fin, hay cosas que, decisiones de autor, no sé si me puedes comentar algo sobre eso. Bueno, la novela, digamos que escapa o quiere escapar de ciertas referencias geográficas, ¿no? Yo lo que es, cuando escribo siempre trato de huir de trato de que el lector se desoriente, ¿no? Es como que a un lector cuando le pones en una narración el nombre de las calles ya sabe dónde está, ¿no? Entonces yo lo que hago es quitarle el nombre de las calles, le borro todo eso, ¿no? Y luego para desorientarlo y para que él de alguna manera se coloque en una especie de no lugar, ¿no? Y es a partir de ahí donde me gusta jugar mucho con la historia. Desde ahí surgen los personajes, ¿no? Justamente por eso tienen estos nombres un tanto extraños, porque también es otra manera de escapar de, de esas referencias, ¿no? Geográficas. Y también hay cierta, bueno, hay quienes lo han notado, pero yo me impongo el trabajo de armar todo, o sea, de inventar todo. Es decir, ellos, los personajes no fuman Lucky Strike, fuman una marca de cigarrillos que está acá en la novela, ¿no? No manejan Toyota, Nissan, manejan una marca de autos que también está en la novela, ¿no? Entonces, yo trato de inventar todo lo posible, ¿no? Para que ellos habiten en un mundo propio, ¿no? Y el autor se inserta en ese mundo que tiene ya referencias, que tiene, que quizá, como tú mencionas, que quizá puede situarse en un intervalo de años, pero es un periodo en el cual a mí me gusta situar la ficción porque ningún personaje se comunica por celular. Entonces, si no hay celular, hay cosas que me gustan me ayudan a construir las historias, ¿no? Eh, Tienen teléfono, creo que están por ahí inventándose las películas a color, me parece, ¿no? Eh, pero tienen poca tecnología, la suficiente como para que una historia se desenvuelva con los elementos de enigma que yo quiero introducir, ¿no? Porque hay elementos tecnológicos actuales Mm. con los cuales me sería muy difícil trabajar porque se podría volver muy fácil, ¿no? Para ellos comunicarse. El problema creo que también el problema es en general no la falta, sino la dificultad con la que nos comunicamos hoy, ¿no? Tenemos ahora muchas ventajas de comunicarnos, pero increíblemente cada vez nos comunicamos mal, no poco, sino mal en general. Y, y de alguna manera la novela refleja eso, ¿no? Es lo que tú mencionabas, ¿no? De las palabras exactas, ¿no? Es decir, uno siempre eh, en esa mala comunicación que tiene con otros, lo mínimo que busca es decir exactamente lo que el otro debería escuchar. Por ejemplo, si estás frente a alguien que está sufriendo un duelo, te encantaría tener las palabras suficientes como para no entorpecer más ese duelo y decir algo que tenga provecho para esa persona, ¿no? Entonces, ¿dónde están esas palabras, no? ¿De quién estará encontrarlas? O eh, es el escritor el que puede llegar a poseerlas, ¿no? Eso también me pregunto yo porque es como jugar, aquí me estoy extendiendo, pero es como jugar los números de la tinca. Es decir, existe siempre una combinatoria de palabras, me pregunto yo, que dan por resultado una novela que se podría considerar mínimamente buena o una obra maestra, ¿no? Es muy difícil, eh, es complejo, perdón, adentrarse justamente en esos campos de la
de la posibilidad, pero todo parte de un problema de comunicación, ¿no? Que esta reflexión también que se hace sobre el crimen, ¿no? Como una novela, el fragmento que leíste al inicio de esta charla. Hay otra pregunta, Stuart, que salta, que se enuncia un par de veces, quizás o más. ¿Qué es un escritor? ¿No? Que uno se enuncia, pero también aparece cuando uno lee estos fragmentos de diarios sobre, ¿no? Este pequeño Joseph, ¿no? Que está contando la historia de cómo su papá quería que sea pianista, en estos textos dramatúrgicos, ¿no? Escena tal, las interacciones de personajes que también leemos en la novela, en este guión de película, ¿no? En fin, ¿no? ¿Qué es un escritor? Es una pregunta, no sé si a ti te ha suscitado, cómo aparece en el texto, y de paso aprovechalo para hacértela también, ¿no? Eh, sí, al principio yo me he planteado la pregunta más importante e irrelevante que es, Mm. ¿qué es escribir? ¿No? Es una pregunta que tiene muchas respuestas eh, y cada una de ellas es válida en tanto eh, cada escritor la proponga, ¿no? Por cada escritor puede haber una respuesta válida para esa pregunta, ¿no? Y entonces me planteo una pregunta incluso mucho más, pues, no simple, pero más asequible, que es, ¿qué es un escritor? ¿No? Eh, y en la novela de alguna manera intenta responder esa pregunta, ¿no? Porque plantea situaciones en las que hay muchos tipos de escritores en la novela, principalmente habría dos, ¿no? Eh, que son escritores que están, digamos, entregando, uno de ellos está entregado al poder, ¿no? Mm. Y otro de ellos se esconde o quiere esconder su lenguaje del poder, ¿no? Eh, igual eso no responde la pregunta misma en sí, porque es compleja la naturaleza de un escritor y lo que hago es saber un poco más la perspectiva y lo que hago es eh, evaluar qué es un creador, ¿no? Porque también acá existe la historia de un pianista venido a menos o que dejó de tocar el piano. eh, digamos que la historia o las historias de los creadores que no logran culminar algo o un proyecto es la que más me interesa, ¿no? La historia del fracaso Y, como tal, ¿no? Que es una historia que a mí me fascina, ¿no? Ya sean ajedrecistas, pianistas, eh, son, digamos que, personas que llevan una obsesión y esa obsesión las conduce a, como tú mencionabas antes, a estados mentales, llamémoslo alterados, mm, ¿no? Eh, eso es lo que más podría yo rescatar de lo que la novela quiere contar en sí, ¿no? Sobre qué es un escritor. y esta reflexión que cuando se vincula con el poder político es la historia que queda, ¿no? Esto que se dice en el caso de la guerra, ¿no? De la historia de los vencedores, ¿no? Versus la historia de los vencidos, que al final también estas dos versiones se pueden cruzar. Voy a leer un fragmento de la página 154. A ver, aquí. A propósito siempre pues de escritura, ¿no? Página 154. Todo intento de escritura lleva inherente su propio fracaso. Asimismo, bajo este razonamiento, se puede afirmar que planificar una novela implica el riesgo de no escribirla. Sin embargo, es posible sortear este obstáculo y empezar a escribir partiendo de la no escritura. Si llegase a fracasar el proyecto inicial de contar, por ejemplo, una guerra, entonces resulta más viable narrar la imposibilidad de contar dicho evento. He ahí la escritura de la no escritura. Además, si el autor pretende tomar una mayor distancia, lo más seguro es que termine escribiendo sobre alguien que escribe sobre la guerra, o en su defecto, sobre alguien que tiene como propósito escribir sobre la guerra, pero que falla en ese intento. Continúa ahí la reflexión, ¿no? Es decir, quizás porque estoy escogiendo fragmentos que hablan sobre la escritura, sobre el relato, alguien podría pensar que solamente es una novela metaliteraria, pero en realidad esos momentos
eh, anteceden, inician cada capítulo, atraviesan la novela, pero en realidad quizás más el tema es qué decíamos, ¿no? ¿Qué es un escritor? ¿Qué es escribir? ¿Qué historia, no? ¿Qué historias es la que leemos o las que quedan, o las que van dominando? Quizás esa sea la gran pregunta. A propósito de la escritura ahí, Stuart, de planificar, de la imposibilidad a veces de escribir, en fin, ¿qué dificultades principalmente te enfrentaste al escribir esta novela? Hablábamos hace un rato de esa es, gran cosida, gran costura de ella, ¿no? Pero, y hablabas también mucho más adelante también del que querías retarte o hacer un proyecto mucho más ambicioso. ¿Qué dificultades mayores te presentaron esta novela? Bueno, la dificultad era principal, la que se puede notar es que eh, sostener un proyecto largo era no inviable, pero era demandante en el sentido de que uno tenía que eh, proyectar una película mentalmente durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, crear unos personajes, un ambiente y que buscar que estos no pierdan vigencia día a día, ¿no? Y año a año, porque es, digamos que yo encantado de que, de que ese tipo de libro yo lo pudiera escribir en un plazo muy corto, ¿no? Para que la intensidad sea más corta, o sea más refulgente, ¿no? Pero en mi caso, yo escribo lentamente, ¿no? Yo, digamos que me tomo un tiempo en el cual disfruto mucho, como quien come con mucho placer, yo también escribo lento porque eh, me gusta escucharme, es decir, escuchar lo que van haciendo mientras escribo. Y en ese, digamos que con ese procedimiento de escritura un tanto lento, eh, tengo que hacer que esa llama de la novela en sí no se apague, ¿no? Que cada día los personajes, o que yo tenga entusiasmo para escribir, mejor dicho, ¿no? Que ese entusiasmo no se pierda durante un largo tiempo. Y partiendo de la idea de que yo no sé cuánto tiempo me va a demorar la novela, ¿no? Porque yo en la mente tengo un plazo imaginario, pero nunca es así. Siempre se podría extender. En ese caso, obviamente se extendió. Eh, ¿Cuánto tiempo más o menos? yo recuerdo, o sea, yo lo había olvidado, pero un amigo me preguntó, me quería saber la fecha exacta y yo tuve que buscar en mis archivos de Word y encontré que tenía una primera versión de enero o febrero del año 2016, sí, o 17. Sí, por esa fecha fue más o menos en que yo tuve que haber escrito una de las partes del libro, que en realidad no empieza en el orden en el que está, en el que se lee, ¿no? Digamos que empiezo en una parte distinta, ¿no? Pero igual tengo registrada esa fecha y de ahí en adelante me costó mucho, sobre todo me costó mientras avanzaba, porque yo siempre he escrito eh, sin armar, tengo un orden, tengo fichas, ¿no? Y todo eso, trabajo un poco con cierto método y cierta rigurosidad, pero en esa novela en algún momento me exigió que cada elemento estuviera muy bien controlado, ¿no? Y tuve que sentarme en un momento para pausar la novela y elaborar, no sé, fichas sobre los personajes, cómo son, dibujar incluso algunos de ellos no para no olvidarme, sino para tenerlos muy presentes. Y la novela tiene una cronología que está muy desarmada dentro de la novela en sí, ¿no? Y yo la conozco a la perfección, es decir, nadie podría decirme, oye, te faltó, acá noté un lapsus. No, no va a existir eso porque yo conozco digamos, la cronología de la novela. La conozco muy bien porque yo, digamos que en eso sí procuré ser muy minucioso, ¿no? Pero igual fue el trabajo también
más complicado que tuve en el armado de la novela en sí, ¿no? Cuando ya la tenía escrita, estaba un poco... Tenían las estructuras un poco endebles, ¿no? Lo que tuve que hacer era fijarlas, ¿no? Con esos rellenos para que los detalles de las costuras no se noten tanto, ¿no? Tal que por la dimensión, por la extensión de la novela, ese proceso es muchísimo más complejo. Estaba viendo la entrevista que te hizo Hugo Aguirre, ¿no? En Radio Nacional. Tú hablabas, bueno, de este proceso de imprimir y corregir en papel con tu lapicero rojo, en fin, ¿no? Pero, ¿qué tanto de largo ha sido ese proceso de reescritura y acaso también de lectura de otros? ¿O que si te es necesaria también esa otra lectura de otros y la corrección misma? Bueno, reescritura no ha habido mucho. Yo siempre, como ya te mencionaba, yo lo que intento es eh, dejar una primera versión muy parecida a la de acá. Digamos que yo me gusta escribir en limpio, ¿no? Me gusta escribir en limpio porque puedo escribir en limpio. No hay gente, o hay otros que tienen, que les gusta escribir en un modo de borrador porque quizá les es más útil tener un primer, una primera versión, ¿no? Pero mis primeras versiones siempre se parecen mucho a las que ya se van a publicar. Eh, y la mirada de los otros a mí me parece fundamental. Tengo eh, tres o cuatro amigos que son los primeros lectores de los que yo termino publicando, porque confío mucho en su... eh, primero tienen una perspectiva o un ojo distinto al mío, y segundo es que tienen una sinceridad a la cual yo puedo recurrir, ¿no? Es decir, sus opiniones no me podrían lastimar porque las hacen desde un lugar muy honesto, ¿no? Y es importante, pero yo a la vez siempre estoy seguro de lo que escribo, es decir, eh, eso es una intuición mía, pero y a la vez también puedo desdecirme, pero es una intuición mía cuando yo siento que he logrado un buen trabajo, no hay nada que me lo pueda arrebatar, ¿no? Esa sensación, quiero decir. Pero también me ha pasado que empezaría a contradecirme un poco, que a veces yo he escrito, me ha pasado con los cuentos, que hay cuentos en los cuales mm, yo diría, ese cuento no me parece tan logrado, no me gusta tanto, pero hay amigos que me han dicho, oye, ese es el mejor cuento que has escrito hasta ahora, ¿no? Y yo ahí más o menos empiezo a dudar sobre mi objetividad, mi supuesta objetividad de lector. Igual uno nunca es objetivo con lo que escribe porque está muy cerca, ¿no? De su obra, ¿no? Y ahí se empieza mucho a relativizar las cosas. ¿No? Voy a leer una cita, página 424, a ver, como para... Difícil hablar de una novela sin, como dicen ahora, spoilearla, ¿no? Pero en realidad creo que es más bien la experiencia del lector la que se tiene que respetar, ¿no? Yo decía que se alternaban poemas, diálogos teatrales, un guión de cine, hay fragmentos de diarios, pero también hay unos fragmentos de reflexiones, ¿no? Metaliterarias, casi como una suerte, pensaba mucho en prosas apátridas, ¿no? Esa reflexión sobre la escritura, y hay una ahí, ¿no? Es como lo que le hice lo anterior, Mm, que me hizo recordar a que la novela a veces se cuenta a sí misma, ¿no? Como que se quiere explicar a sí quiere misma. explicar, ¿no? Acá dice, ¿no? La escritura, la disciplina. Escribir era un acto que al principio le requirió mucha disciplina, los difíciles comienzos. Luego la escritura se incrustó en su vida y así también, como favorables consecuencias, el orden y la armonía y la serenidad. Se volvió un hombre metódico. Lo que hace uno al escribir es modelar el mundo, ordenarlo, se dijo alguna vez o lo anotó en alguna libreta. Sin ese obligatorio rigor, además del estimulante silencio que había edificado en torno suyo,
las palabras jamás hubieran aparecido tan indelebles. Y luego en la otra página 425 dice, cada día le cuesta más escribir. Pareciera que las palabras se han ido acabando, como si ya lo hubiera contado todo o casi todo, ¿no? Siempre se menciona esto, ¿no? La dificultad de la escritura, que es para unos un placer algo tortuoso, y la dificultad que cuanto más se está escribiendo, más difícil se hace. No sé qué experiencia tienes tú, qué nos puedes decir. Eh, bueno, sí, es en cierta manera, cuando uno, eh, digamos que va adentrándose en el oficio de la escritura en sí, descubre que el lenguaje puede ser, no solo el lenguaje puede ser más, eh, puede tener más capas, es decir, puede explorarse mucho, ¿no? Uno puede quedarse en la primera capa y escribir desde ahí muy bien, tranquilamente, pero a mí me da como por indagar en las capas del lenguaje, y también está esto de la novela como forma, ¿no? A mí me gusta mucho jugar con las formas, y eso hace que se complejice aún más todavía, ¿no? Lo que quiere decir que sí se complica a otros niveles, ¿no? Pero uno ya elige cómo complicarse la vida, ¿no? Es decir, eh, pero al final son, eh, son dificultades placenteras, ¿no? Es decir, es como proponerse una especie de problema matemático y luego saber preguntarse cómo resuelvo eso, ¿no? Igual la novela siempre para el escritor, o el escritor se plantea un problema dentro de la novela, y la novela como producto es la respuesta a ese, a ese problema que se planteó al inicio, ¿no? Eh, y claro, la idea está en resolver el problema, ¿no? Muy bien, Stuart. Definitivamente siento que podemos seguir hablando más de la novela, lo merece, pero sobre todo merece ser leída. Creo que eso es lo fundamental de una novela que sale, se publica, ¿no? Pero cortaré aquí esta conversación y la cerraremos al estilo pues de la página. Te comenté lo de los 5 libros favoritos. He estado revisando nuestra última conversación allá hace unos años en la Casa de la Literatura. 5 libros que podrían repetirse, 5 libros que podrían cambiar. Sé que hay un libro también que mencionaste a propósito de tu novela, pero por favor cuéntanos tú. Bueno, sí, esta es la sección que quizás es la más agradable, ¿no? En tu canal. Eh, He pensado en 5 libros que me llaman la atención justamente por el tratamiento del lenguaje. Y empezaría por eh, La sombra del cuerpo del cochero, de Peter Weiss, que es un escritor alemán que tiene esta onda un poco experimental. Y esta novela en particular me gusta porque toma elementos de la nueva novela francesa, bueno, no es nueva, pero tiene ya ciertos años, que es de los años 50, pese a que esta novela de este alemán es publicada en el 64, toma elementos de ese movimiento y hace algo distinto para la literatura alemana de esa época, que es contar a partir de la descripción pura, ¿no? Eh, la novela empieza narrándose de un personaje que cuenta en primera persona todo lo que está sucediendo a su alrededor, ¿no? Describe mucho, observa mucho y se pone por escrito todo lo que pasa por sus ojos, ¿no? Como si fuera una cámara que va rodeando el lugar donde está, que es una pensión, y describe a quienes trabajan en el lugar de ahí, ¿no? La cocinera, hay un doctor, me parece, ¿no? Las escaleras, los animales que puede ver, ¿no? Y me gusta porque es una narración en la cual no hay una historia, no hay un argumento que se vaya desplazando, ¿no?
que es lo interesante, sino que hay solamente la descripción pura eh, que se presenta al lector como la novela en sí, ¿no? Que es una novela corta, podría decirse que es una micronovela, ¿no? Que no haya justamente una trama es lo que me gusta de la novela, porque a mí nunca me enganchan en los libros o no me llaman mucho la atención los libros por lo que podrían contar como trama, ¿no? Algunos lectores sí, ¿no? Pero a mí no es la manera en como yo leo, ¿no? De hecho, yo a veces cojo libros al azar sin saber de qué van y me llaman mucho más la atención por cómo están abordando lo que quieren abordar, ¿no? Por la forma misma del lenguaje, ¿no? Ese sería uno. Otro sería eh, eh, cosas pequeñas como esas de Claire Keegan, que es una autora irlandesa bastante conocida en la actualidad. Esta es una novela que me gustó justamente por su nivel de condensación, ¿no? Es una novela que aborda una historia de Irlanda en los años 85 para ser exactos. Y, y digamos que uno leería ese tipo de novelas en una extensión larga de 500 páginas, 600 páginas, ¿no? En donde se abordarían temas o digamos que perspectivas políticas, sociológicas, ¿no? Donde habría un desarrollo de personajes amplísimo, ¿no? Pero lo que hace esta autora es condensar mucho y entregar una novela brevísima, depurada de todo lo que te mencionaba de los temas políticos, sociológicos, ¿no? Y entregar justamente lo esencial para el lector, ¿no? De manera que el lector tiene que completar mucho, mucho de la historia, de cómo son de cómo son las actitudes de los personajes, porque hay muchos símbolos dentro de la novela en sí, ¿no? Uno tiene que ir intuyendo. Hay mucha no escritura, o sea, texto no escrito que tiene que ser completado por el lector, ¿no? Es como una novela bonsai, ¿no? Una novela depurada de todos sus elementos y lo que leemos es la esencia pura de la novela en sí, ¿no? Eso me gustó, ¿no? El poder de contar mucho con pocas páginas o con pocas palabras, ¿no? Y la historia igual sí es simple, ¿no? Es la historia de un personaje que se encarga es un obrero que se encarga de llevar carbón o hacer de carbón en el pueblo donde vive y tiene una situación con una muchacha que está ligada a una institución religiosa y tiene que tomar una decisión respecto a eso, ¿no? Tiene un tema social ahí, pero digamos que lo que me gustó de esta novela es que sepa concentrar, ¿no? Concentrar, ser breve, cuando en otros casos este tipo de novelas se escribirían como ya dije, ¿no? Con una extensión larga, ¿no? Eh, una tercera novela eh, sería eh, La mujer loca de Juan José Mías, que es una novela que es que es el tipo de novela que me gusta porque, eh, para empezar, aborda pese a que a mí no me gusta el tema o no me atrae el tema de las novelas en sí, sino cómo están contadas. Esa novela literalmente toma el tema del lenguaje como tema principal porque eh, inicia la novela con una palabra que le pregunta a una persona, a una mujer, que supuestamente es la mujer loca, le pregunta por qué esa palabra no existe en las conversaciones de las personas, no existe en el diccionario, ¿no? No existe en ninguna parte, ¿no? La palabra para empezar está mal escrita, ¿no? Y ella no lo sabe, ¿no? Ella solamente asume que existe porque se puede pronunciar, ¿no? Y la mujer le explica, ¿no? La mujer está estudiando gramática, dicho sea de paso, ¿no? Le explica, bueno, lo que pasa contigo es esto, ¿no? Le explica más o menos por qué existe esa palabra y le explica su problema, ¿no? Y a esta mujer asisten otras palabras, ¿no? Que tienen diversos problemas. Y uno se va adentrando en una historia divertida y triste a la vez, donde se inserta un personaje que se llama, como el autor, Juan José Mías,
que tiene que hacer un reportaje sobre una mujer que quiere morir, ¿no? Está el tema de la eutanasia, ¿no? También, y lo que me llama mucho la atención es cómo esta novela aborda temas que a mí me interesan, como la escritura misma, ¿no? Eh, Temas que podrían ser tan solemnes, ¿no? Como la muerte, de manera, como la eutanasia la propone, ¿no? O la escritura misma, como aborda temas tan solemnes con un humor que hace que esos temas tengan otra profundidad, ¿no? O uno lo ve desde otra perspectiva, justamente por este humor que poseen. Eso me gustó de esta novela, me capturó por eso justamente. Una cuarta novela sería, eh, El malogrado, de Thomas Bernhard, el autor austriaco. Eh, Esa es una relectura, en realidad. Yo esa novela la leí hace bastantes años y no me había enterado de mucho cuando la leí la primera vez. Yo recuerdo que tenía una especie de... Estaba en hype, digamos que entre mis amigos, y yo la leí por eso. Pero luego no me movió tanto, y lo que... no sé por qué la releí este año. Soy muy poco de releer, pero la releí y más o menos, entendí más cosas y me capturó totalmente, ¿no? Es una novela, eh, que, para empezar, justamente ya la leí cuando ya había terminado esta que he escrito, que justamente abordan, me gustó porque abordan los mismos temas que yo, ¿no? Que es el tema de la creación literaria, perdón, de la creación artística, como fuente principal de preocupación del artista, ¿no? Es decir, partimos de la historia de un tal, Wertheimer, que asiste a la ejecución de las variaciones de Goldberg de Bach por parte de un pianista reconocido que es, Glenn Gould, ¿no? Y él asiste él ve cómo está tocando esta pieza de Bach, y se asombra ante la obra maestra que está viendo y escuchando al mismo tiempo, ¿no? Al punto que, lo asombra tanto que para él en ese momento se termina su vida y su relación con el piano, ¿no? Es interesante porque plantea preguntas sobre qué es la obra maestra, ¿no? ¿Cuál es la posición del creador frente a la obra maestra? Porque yo siempre he sentido que cuando uno está frente a una obra maestra, como creador uno siente una cierta limitación, ¿no? Siente que quizá nunca va a llegar a estas alturas, ¿no? Se siente un poco extraviado, y para algunos es paralizante, ¿no? Es decir, cuando uno lee un texto y encuentra una obra maestra, dice, ¿ya para qué voy a escribir si esto derrota cualquiera de mis aspiraciones, ¿no? Y es luchar también contra eso, ¿no? Y es lo que le pasa a Wertheimer, que ese es el personaje de esta novela, que se siente derrotado y deja de lado sus aspiraciones. Él vendría a ser el malogrado, que en la traducción del alemán sería el fracasado, ¿no? Que abandona sus aspiraciones artísticas justamente, o irónicamente, porque observa la maestría en otra persona, ¿no? Eh, y también por el lenguaje de esta novela, ¿no? Esta novela está contada, tiene 4 párrafos, me parece, ¿no? Y siempre está contada con demasiados, recuerdos, ¿no? El narrador principal siempre dice, pensé, y cuenta algo y dice, pensé. Y está haciendo un movimiento que es entrar a un lugar, y en ese movimiento, que es pequeño, hay una narración enorme de pensamientos, de 80 páginas quizá, ¿no? En movimientos cortos hay una introducción de pensamientos largos, ¿no? Que es más o menos lo que sucede cuando uno narra, ¿no? El tipo mental es muy distinto al tiempo narrado, ¿no? Y esa novela lo ejemplifica muy bien, ¿no? Y finalmente sería, guardé para el final una novela que a mí me gustó en particular.
porque digamos que reúne los mejores elementos de las que he mencionado, que es eh, lo experimental, ¿no? Esta novela es una novela experimental, es ¿Qué hacer?, de Pablo Cachayán, el autor argentino, que tiene una obra muy particular, ese autor. Y esa novela, que tiene el mismo título que un libro de Lenin, es una novela que, para empezar, es difícil de describir porque es una novela experimental, ¿no? No se puede hablar de novela en sí, pero en una reseña que encontré en internet se la describe como una especie de cubo de Rubik, ¿no? Y es lo más parecido a lo que yo puedo hacer para explicar esa novela. Esa novela tiene dos personajes muy gracioso, que se llamen Alberto y yo, nada más, ¿no? Alberto y yo, Alberto y el narrador supuestamente, que empiezan dictando, la acción empieza cuando ellos están dictando clases en una universidad, ¿no? Y pasan algunas situaciones, ¿no? Luego en el segundo capítulo están estos mismos personajes con una situación ligeramente parecida a la del primer capítulo y con nuevos elementos, ¿no? Y en la tercera parte van esos elementos de los anteriores capítulos alternándose y alterándose como si fuera un movimiento de un cubo de Rubik, ¿no? Y entonces la novela va jugando con esos elementos al punto que uno asiste a una acumulación de imágenes. Y lo más interesante es que no pierden en ninguna de estas progresiones su eficacia, ¿no? Eh, Es una novela, cuando yo la terminé de leer, dije, esta novela solo se puede escribir una vez. No hay manera de que alguien pueda copiar esto, no se puede replicar. Es como esos trucos de magia, ¿no? Que uno dice, solo se puede hacer una vez o realizar una vez a costa de la vida del autor o del que va a hacer el truco, ¿no? Igual yo pensé lo mismo de esta novela, ¿no? Me maravilló en ese sentido porque me puso a pensar si yo sería capaz de escribir un libro que solamente se puede hacer una vez, ¿no? Ya hablamos de un terreno experimental, obviamente. Muy bien, Stuart, muchísimas gracias por esta conversación, por las recomendaciones de libros y particularmente te felicito. Por favor, muéstranos la portada de Preludio a los delirios de un joven pianista sin cabeza, la segunda novela de Stuart Flores, que ha sido publicada por Dendro Ediciones, que se encuentra ya en varias librerías, por supuesto que aquí en Comunitas también. Felicitaciones por el trabajo, Stuart, un gusto haber conversado contigo. Gracias. Y gracias a quienes han seguido esta conversación y gracias a Comunitas por darnos un espacio para esta charla. Hasta la próxima.